Mis padres están tan seguros de que mi matrimonio fracasará que faltaron a mi boda para ir de viaje con mi hermana, pero ahora son estafados por el matrimonio de mi hermana. Hace 7 años, mi vida cambió drásticamente cuando mis padres decidieron cortar lazos conmigo. Todo porque me mantuve firme contra sus demandas y elegí casarme con mi esposo, Ryan, a pesar de todo lo que protestaron. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero sabía en mi corazón que era lo correcto para mí. Pero ese es el resumen de mi historia, y no cuenta toda la imagen completa. Déjame que te cuente a qué me refiero. Ryan es de otro país, vino aquí para continuar con su educación superior, y nos conocimos durante la universidad. Intentamos ser solo buenos amigos, pero con el tiempo, quedó claro que nuestra conexión iba más allá de la amistad. Nos enamoramos, y decidimos probar una relación entre nosotros. Lo cual, como ya saben, resultó mejor de lo que esperábamos. Desafortunadamente, mis padres no pensaban lo mismo que nosotros. Estaban firmemente en contra de nuestra relación desde el principio. Mis padres tenían otras opiniones, y creían que yo podía conseguir un mejor hombre que él. Pensaban que el origen de Ryan y las diferencias culturales solo me traerían problemas a largo plazo. Así que mis padres intentaron activamente crear un problema entre nosotros, dejando claro que no lo consideraban parte de la familia. Se negaron a incluirlo en eventos familiares o vacaciones. Incluso durante las festividades, como la Navidad, no me permitían llevar a Ryan. Eso era peor para mí, porque el novio de mi hermana, a quien mis padres aprobaban, siempre era invitado y tratado como parte de la familia. Siempre mencionaba lo injusto que era el trato hacia Ryan en comparación con el novio de mi hermana, pero mis padres solo discutían conmigo. Decían que el prometido de mi hermana era alguien que ellos habían aprobado porque participaron en su elección, mientras que Ryan no había pasado los procesos adecuados para formar parte de la familia. A mis padres solo debía importarle cómo me trataba Ryan, pero estaban cegados y no iba a conseguir que ellos lo vieran como yo lo veía. Por eso, mientras Ryan y yo continuábamos nuestra relación, empecé a distanciarme de mis padres. No era como si hubiera elegido alejarlos, pero con lo que estaban haciendo no tenía otra opción. Cada vez que rechazaban a Ryan, lo excluían o me trataban de manera diferente por mi relación con él, se creaba una barrera entre nosotros. Era como si me obligaran a elegir, y yo prefería elegir a Ryan porque mis padres no tenían ninguna razón. Las cosas llegaron a la peor parte cuando Ryan me propuso matrimonio, y yo dije que sí. Cuando anuncié nuestro compromiso en las redes sociales, sin embargo, no recibí felicitaciones de mis padres. Lo que recibí fue la furia de mi padre. Tanto él como mi mamá exigieron que rompiera mi compromiso con Ryan de inmediato, ya que tenían vergüenza de que él formara parte de nuestra familia. Me dijeron, sin rodeos, que si no lo hacía, me desheredarían. Ya habían tomado la decisión, y su ultimátum era claro, Ryan o ellos. Mi hermana también estaba decepcionada conmigo por casarme con alguien fuera de nuestra comunidad. Me dijo que la noticia de mi compromiso se había difundido y que ahora mis padres estaban siendo bombardeados con preguntas de la comunidad. Mi hermana incluso llegó a pedirme que reconsiderara mi decisión, diciendo que aún estaba a tiempo de romper con Ryan. Mis padres y mi hermana se negaron a contribuir de cualquier manera y dejaron en claro que no querían ser parte de la boda. No aceptaron mis invitaciones de boda y ni siquiera consideraron la idea de estar allí. Ryan siempre estaba profundamente herido por cómo mi familia lo trataba, aunque rara vez lo demostraba. A lo largo de los años, había llegado a aceptar que mis padres y mi hermana simplemente no lo querían, a pesar de no haberle dado nunca una oportunidad real. Hizo múltiples intentos de acercarse y hablar con ellos, esperando que ellos pudieran verlo tal cual es, pero ellos no tenían ni un gramo de intención de cambiar. Los padres de Ryan eran todo lo que mi familia no era. Desde el momento en que me conocieron, me recibieron con los brazos abiertos. Estaban felices por nuestra relación, el compromiso y la boda. No había que esforzarse para nada con ellos, simplemente nos veían como una pareja de enamorados que querían casarse. No les agradaba lo que estaba haciendo mi familia, pero no por eso me despreciaron. Si había una familia que podría querer que esta boda no se realizara, debería ser la de Ryan, porque mi familia hacían todo para hacerme quedar mal. Pero ellos entendían que yo no era mi familia, así que siempre han sido los mejores conmigo. El día de mi boda, tenía la esperanza, aunque mínima, de que mi familia cambiara de opinión. Pero en lugar de eso, recibí un mensaje de mi madre que destruyó cualquier esperanza que me quedaba. Ella escribió: Ope, no vamos a asistir a la boda. Todavía no podemos creer que vayas a seguir adelante con esto. Si lo haces, solo debes saber que tu matrimonio va a fracasar. Él no es el indicado para ti, pero te niegas a verlo. Hemos terminado de intentar convencerte, así que si te casas hoy, no queremos tener nada que ver contigo nunca más. Para empeorar las cosas, descubrí que los tres habían decidido irse de vacaciones el día de mi boda, solo para estar lejos de todo esto, como si les repugnara lo que estaba haciendo. Publicaron fotos y actualizaciones de su viaje en todas las redes sociales.
Era su forma de transmitir al resto de la familia y al mundo que no me apoyaban ni a mí ni a mi matrimonio. Claramente, querían humillarme porque no hice lo que me pidieron. Después de la boda y el distanciamiento con mi familia, tomé la decisión de bloquearlos a los tres, a mis padres y a mi hermana. Habían dejado en claro que no querían ser parte de mi vida, y no podía seguir aferrándome a la esperanza de que cambiaran. Fue un paso doloroso pero necesario para mi tranquilidad. Desde entonces, tampoco han intentado ponerse en contacto conmigo. Han seguido viviendo sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Aún así, tenemos personas en común, tanto familiares y amigos, y eran los que me hacían llegar fragmentos de noticias de ellos, así como supongo que ellos recibían de mi vida también. Por ejemplo, alguien mencionó que mi hermana se había casado poco después de mí. Se casó con el mismo hombre que mis padres habían aprobado y tenía el sello de verificación de mis padres para hacerlo. Aún así, todos estos años, nunca he lamentado mi decisión de casarme con Ryan. Es un compañero increíble y leal. Sabe por lo que he pasado y ha estado a mi lado en las buenas y en las malas. Ayer, mi abuela paterna se puso en contacto conmigo. No la he mencionado en mi historia, porque sería muy largo hacer una lista de quienes estuvieron de mi lado y quienes de mis padres. Lo único que deben saber es que ella había tomado el lado de mis padres desde el principio, y no he tenido una relación con ella tampoco. Durante nuestra breve conversación, me pidió que por favor desbloqueara a mis padres, porque ellos estaban intentando comunicarse conmigo y no lo estaban consiguiendo. No es que estuviera abierta a la idea de hacerlo luego de todo nuestro historial, pero le pregunté a mi abuela de qué se trataba. Solo dijo que tenía algo que ver con mi hermana y que era urgente. Y no lo dijo como algo casual, sino que realmente mi abuela parecía preocupada por lo que le estaba pasando a mis padres, como si fuera algo muy serio. No voy a aburrirles con todo lo que estuve pensando, acerca de llamarlos o no. Simplemente, los desbloqueé y llamé a mi papá. Tras un momento de incomodidad, explicó lo que estaba pasando y por qué él y mi mamá querían contactarme. Esto es lo que ha pasado con mis padres en todo este tiempo. Resulta que el esposo aparentemente perfecto de mi hermana, el mismo al que mis padres habían dado su sello de aprobación, resultó ser un completo fraude. Al parecer, este hombre había estado diciéndole a todos que era un operador en el mercado de valores. A lo largo de los años, convenció a mis padres y a mi hermana de darle grandes sumas de dinero, asegurándoles que las invertiría en el mercado porque era muy conocedor. Según mi papá, él alardeaba de su supuesta habilidad para crear riqueza, e incluso prometió a mi papá que podría jubilarse temprano gracias a su experiencia financiera. Mi familia confiaba ciegamente en él, creyendo que no podía traicionarlos. De ahí el sello de aprobación. Este hombre les había vendido una gran vida si lo aceptaban en la familia y le daban mucho dinero, mis padres estaban ciegos. Esto resultó ser todo una mentira. Recientemente, este hombre desapareció por completo, llevándose todo el dinero con él. Ni siquiera dejó una nota para mi hermana ni le dio ninguna explicación. Para empeorar las cosas, mi hermana acababa de dar a luz a un hijo. Este hombre no solo se llevó el dinero de todos, sino que también abandonó a su propio hijo. Sabía que mi hermana estaba embarazada, pero no sabía si había tenido el bebé o no, hacía mucho tiempo que no recibía información de ellos. Hacia el final de la conversación, mi papá me dijo que este era el momento más difícil de sus vidas, por eso necesitaban a la familia completa con ellos. Se disculpó por lo que había sucedido entre nosotros en el pasado y admitió que tanto él como mi mamá lamentaban profundamente haberme dejado ir. Fue todo muy extraño, porque nunca me hubiera imaginado tener esta clase de conversación con ellos. Cuando me cortaron, básicamente pensé que eso era todo entre nosotros. No sabía qué responder. Pensaba que todo se sentía extrañamente conveniente. Después de años de silencio, donde no se molestaron en preguntar por mí, desearme feliz cumpleaños o lo que fuera, me estaban buscando ahora, cuando estaban en crisis, cuando necesitaban dinero y apoyo. Solo me necesitaban porque habían sido estafados, no porque realmente quisieran hacer las paces. Más o menos esto se lo expliqué a mi papá en la llamada. Le dije que aunque me sentía apenada por ellos, aunque realmente no lo hacía, no entendía por qué sentían la necesidad de actualizarme sobre sus decisiones de vida, después de que voluntariamente me habían excluido de sus vidas todos estos años. Si ellos no me querían en su vida, porque no hice lo que creían que era lo mejor, ahora que ellos habían hecho lo que creían que era mejor y había resultado ser muy malo, no era mi problema. Ustedes saben realmente por qué me contactaron, yo también lo sé, y mi padre también lo sabe, porque me dijo que no tenía ningún motivo para hacerlo, más que solamente volver a conectar. Me dijo que mi hermana estaba pasando por un momento muy difícil y necesitaba que todos la apoyáramos para pasar por esto. Pero no hizo falta presionarlo demasiado, no tuve que aplicar técnicas de interrogatorio, para que finalmente confesara que había estado siguiendo mi vida en silencio a través de algunos de nuestros familiares a lo largo de los años. Así es como sabía que Ryan y yo estábamos bien en nuestras vidas. Lo que vino después fue aún más inesperado.
Mi papá admitió: tenías razón desde el principio. Te casaste con ese hombre a pesar de nuestra desaprobación, y resultó ser un buen hombre, alguien confiable. Tu hermana, en cambio, se casó con alguien que aprobamos, y él nos estafó todo nuestro dinero. Ahora no nos queda nada. Sí, no era otra persona con la que estaba hablando, era el mismo padre que antes pensaba que lo que él decía era la única verdad. Luego, mi papá continuó admitiendo que él y mamá estaban desesperados, abrumados por todo lo que había sucedido con el esposo de mi hermana. Me dijo que necesitaba dar un paso al frente y ayudar a mi hermana, ya que no tenía a nadie más con ella. Me suplicó que llamara a mi hermana, hablara con ella y le asegurara que la apoyaría económicamente. Me dijo que eso podría significar mucho. No dudo que darle dinero a mi hermana si fue estafada iba a significar mucho para ella. Demasiado para ser más exacta. Porque no hizo nada para merecerlo, y recibir dinero de mí iba a ser un acontecimiento muy grande. Uno que no iba a suceder. Ni siquiera teníamos esa clase de dinero para ayudarla. Nos va bien como a cualquier otra persona, pero ahorramos, pagamos nuestras deudas e intentamos tener una vida aquí, no es como si nos sobrara demasiado, y mucho menos para un grupo de personas que hasta hace algunas horas no eran mi familia, y ahora querían volver a serlo. Mi papá dijo que no tenía que darle una respuesta ahora mismo, aunque ya le había dicho que no, que él y mamá habían reconocido sus errores, y que ahora les encantaría tener una conversación conmigo y con mi esposo para conocerlo mejor. A mis padres no les interesa conocerlo, solo quieren conocer cómo podrán manipularnos para obtener algo de dinero. No me interesa si soy la mala o no en este momento, no van a obtener nada de mí y menos de Ryan. Le he contado todo lo que hablamos, y él está en la misma sintonía que yo. Cree en la política de cero dinero para mis padres y mi hermana. Así que solo quería traerles mi historia, porque sé lo mucho que disfrutan una buena historia de padres narcisistas e hijos preferidos. Si algo sucede con mi historia, también tengo pensado hacer todas las actualizaciones que sean posibles. Actualización 1. Hoy he tenido el placer de recibir la llamada de mi hermana. Si parece que mi introducción a la actualización es irónica, es porque lo es. Pero no soy tan mala y la felicité por el bebé, lo cual me agradeció y parecía muy feliz de escucharme y hablar conmigo. Quizás pensaba que la felicitación llegaría con algún regalo. Alerta de spoiler, no. Fue la primera vez que hablamos en años, y se sentía de lo más extraño. Mientras hablábamos, ella se abrió y me contó algunos detalles extras de lo que había sucedido con su esposo. Él había desaparecido de la noche a la mañana, llevándose todo su dinero, absolutamente todo, incluido lo que tenía en su bolso. Ahora estaba en una situación delicada, porque tenía gastos con su hijo. Mencionó que estaba considerando contratar a un abogado, pero el problema era que no tenía dinero para cubrir los honorarios legales. También necesitaba contratar a un investigador privado para rastrear a su esposo. Me dijo la cantidad que necesitaba para todo eso, solo para comenzar, y era bastante alta. Le pregunté si había pedido ayuda a nuestros padres, aunque sabía la respuesta, y dijo que ellos también habían perdido su dinero en los esquemas de su esposo, y no podían prestarle nada más. Quería comprobar si la historia era cierta, si no se contradecían. Pero luego dijo las palabras mágicas: esperaba que yo pudiera ayudarla. Me suplicaba que le enviara dinero mensualmente para ella y su bebé, porque no había nadie más a quien recurrir. Dijo que solo era por un tiempo, hasta que pudiera salir de todo esto. Le pregunté si tenía suegros o alguien de la familia de su esposo que la ayude, pero me dijo que no porque él era supuestamente un huérfano. No pueden negar que intenté ayudarla. También le pregunté a mi hermana por qué no había acudido a la policía, dado que su esposo prácticamente les había robado el dinero y había desaparecido. Podría registrar fácilmente un caso contra él. Sin embargo, mi hermana argumentó que no quería que el padre de su hijo fuera arrestado o terminara en prisión. Insistió en que él era un buen hombre, y lo único que realmente quería era que devolviera el dinero que tomó de nuestros padres y asumiera la responsabilidad de pagar la manutención del niño, nada más. Bueno, nuestra definición de un buen hombre difiere mucho, en muchas cosas no coincidimos. Intenté presionarla un poco más, preguntándole si tenía alguna idea de por qué él podría haber desaparecido, si podría estar teniendo una aventura o si había otra razón. Pero admitió que no tenía respuestas. Leí algunos de los comentarios en mi publicación anterior, y estoy de acuerdo en que toda esta situación parece muy sospechosa. ¿Y si su esposo realmente no ha desaparecido? ¿Y si esto es algún tipo de engaño elaborado para hacerme sentir culpable y sacarme dinero? Por ahora las historias coinciden, pero dado como mi familia me ha tratado en el pasado, no puedo descartarlo por completo. Además, podrían haberlo ensayado todo. Aun cuando puede que sea verdad todo lo que ha dicho, no quiero ayudarla. ¿Está mal eso? Pienso que si esto fuera al revés y Ryan era el estafador, mis padres no desperdiciarían ni un segundo de sus vidas en mí. Probablemente, me dirían que ellos tenían razón y hasta se burlarían de mí.
Creo que hasta he sido buena con ellos escuchándolos, aunque sea solo para saber más sobre lo que estaba ocurriendo, porque soy un poco chismosa. Actualización 2. ¿Cuántos de ustedes dijeron que mis padres y mi hermana estaban mintiendo? Bueno, han acertado hasta cierto punto. Esto va a ser largo de explicar si quiero que se entienda todo lo que he descubierto, así que tengan paciencia. Mis padres han estado presionándome para que cambie de idea y realmente los ayude con esta situación, entre comillas, de mi hermana. Mi respuesta siempre era algo del estilo: miren, no me creo que no estén involucrando a la policía y abogados si realmente han sido estafados. Les propuse que me contaran la historia real detrás de todo esto, y quizás me lo pensaría en ayudarlos. No comiencen a comentar todavía, no iba a ayudarlos realmente, pero quería seguir presionando para saber qué estaba pasando. No voy a negarlo, estaba igual de interesada en esta historia que ustedes, por eso quería llegar al fondo. Podría haber terminado todo aquí, bloqueado a mis padres y no hacer más actualizaciones, pero estoy comprometida. Al principio, solo me decían que no había nada extraño y repetían lo mismo una y otra vez. Lo cual era sospechoso, porque sonaba como si estuviera ensayado. Y no estaba equivocada, porque efectivamente lo era. Pero no completamente. Finalmente, cuando me contaron lo que realmente había pasado, aunque podría ser otra mentira, la historia era diferente de lo que habían dicho antes. Según ellos, esto fue lo que supuestamente sucedió. Mi hermana estuvo casada con un hombre que, al parecer, era un buen hombre, o al menos bajo los estándares de mi padre. Por lo tanto, el sello de calidad de mis padres aún se mantiene intacto. A mi cuñado no le iba mal con sus negocios, ya que se dedicaba a comprar casas o apartamentos en mal estado, restaurarlos y luego venderlos con una ganancia. Era un buen partido, trabajador, inteligente y con dinero, al menos más que mis padres. Ellos vieron eso, especialmente mi padre, y quisieron emularlo. Le pidió consejos, pero mi cuñado le dijo que no era buena idea meterse en este negocio, a menos que realmente supiera lo que estaba haciendo. Mi cuñado tenía años trabajando en el sector, primero como contratista y luego comprando y vendiendo propiedades. Sin embargo, mi padre no lo escuchó y usó gran parte de su dinero, más un préstamo, para comprar un pequeño edificio de unos pisos. El plan era sencillo: repararlo y rentarlo como oficinas. Mi padre pensaba que mi cuñado lo iba a ayudar y que todo el proceso sería simple y el dinero comenzaría a llegar. Pero mi cuñado le había advertido, y tenía razón. La propiedad necesitaba más arreglos de lo que imaginaba, y mi cuñado no podía hacerlos porque estaba ocupado con sus propios proyectos. Mi padre, además, esperaba que mi cuñado trabajara gratis para él, al menos en lo que respecta a sus horas. Mi cuñado intentó ayudarlo hace unos meses, que es cuando todo esto sucedió, pero solo visitando la propiedad para darle algunos consejos. Sin embargo, como ya mencioné, había sido una mala inversión desde el principio. Mi padre esperaba usar la otra parte de sus ahorros para restaurar la propiedad y vivir cómodamente. Sin embargo, iba a necesitar mucho más dinero. Incluso si lograba reparar la propiedad, era probable que aún fuera una mala inversión. El lugar no era ideal para oficinas por diferentes razones que no voy a detallar porque esta publicación roza lo gigantesca. Durante un tiempo, presionaron a mi cuñado para que los ayudara, que les diera un préstamo, que aportara con su trabajo, o cualquier cosa para que la propiedad pudiera generar algo. Mi cuñado se negó, y después de eso, estalló otro problema en la familia: mi hermana había sido infiel. De nuevo, hay más detalles que harían esta actualización demasiado larga, pero mi cuñado descubrió que el hijo no era suyo y dejó a mi hermana de un día para otro. Como ven, parte de la historia de mis padres era cierta, pero la razón por la cual no acudían a la policía o a un abogado no lo era. Mi hermana no tenía nada que reclamar, y mi cuñado no estaba desaparecido. Tampoco los había estafado. Mis padres se estafaron a sí mismos con sus ideas de hacer dinero fácil sin esfuerzo. ¿Y dónde entro yo en todo esto? Para empezar, mis padres querían que ayudara a mi hermana con su hijo. El verdadero padre no está económicamente bien, de hecho, no tiene estabilidad económica porque trabaja en un supermercado ganando el mínimo. Según mis padres y lo que ha dicho mi hermana, no es suficiente para mantenerla a ella y a su hijo. Ni siquiera tiene un trabajo fijo, solo temporales, porque viaja constantemente y hace este tipo de trabajos para mantenerse. Pero mis padres también buscaban que yo los ayudara a pagar los arreglos de su inversión. Esto está muy lejos de nuestras posibilidades. Tenemos una casa que estamos pagando, gastos como los coches, y otras responsabilidades. No sé por qué pensaron que podría invertir esa cantidad de dinero. Perdón, invertir no, regalarles para ayudarlos a tener algo para su retiro. Parece que alguien ha estado contándoles cosas que no son del todo ciertas sobre mí. Pero si son familiares de mis padres, supongo que eso lo llevan en la sangre, tal vez. Cuando les expliqué detalladamente mi posición, creo que escuché cómo se rompían sus corazones al otro lado de la línea. Una cosa eran unos pocos cientos de dólares para mi hermana, algo que tampoco iba a darles.
pero miles están fuera de discusión y de cualquier realidad. A menos que puedan abrir un portal a otra dimensión donde esté nadando en dinero, creo que sus posibilidades van de nulas a negativas. Algo bueno salió de esto, no lamento ser portadora de malas noticias para mis padres. Actualización 3. Me han pedido información, y espero que esta sea la conclusión de la historia de mis padres y mi hermana. Algo que me había olvidado de mencionar es que mi cuñado ya se había divorciado de mi hermana antes de mi anterior actualización. No tuvo que dejarle nada de dinero porque el motivo del divorcio fue que ella había sido infiel. De otra forma, probablemente habría obtenido bastante dinero. También ha obtenido una pensión alimenticia para su hijo, pero es la que un hippie que vive viajando puede pagar. Nadie le dijo que, si iba a engañar, al menos debería hacerlo con alguien que pudiera mantenerla. Sé que no está bien engañar, pero me pregunto si el verdadero padre pasa el sello de aprobación de mis padres. Perdón por no habérselos preguntado. Mis padres finalmente vendieron la propiedad con algunas pérdidas. Aunque, por lo poco que sé sobre propiedades, ese era probablemente el precio que deberían haber pagado desde un principio si querían invertir de forma realista, y no perder dinero. Para los que preguntan por qué tomaron un préstamo en lugar de usar todos sus ahorros, fue porque querían obtener beneficios fiscales. Con el dinero de la venta lograron cancelar parte del préstamo, pero todavía les queda aproximadamente la otra mitad por pagar. Creo que es momento de hacer un funeral en honor al resto de los ahorros de mis padres. No he hablado mucho con ellos últimamente porque, ahora que ya no puedo serles de utilidad, probablemente recuerdan lo mucho que me odian a mí y a mi esposo. Pero está bien, porque ya es momento de bloquearlos y regresar a mi vida. Me cuesta hacerlo porque me estaban proporcionando los mejores chismes que podía imaginar, pero es hora de dejarlos ir. Así que, con esto, me despido de todos ustedes. Edición, escribí a mi padre para preguntarle si aprueban al padre del hijo de su nieto, y después de varias horas de haber leído el mensaje, no me han respondido. Ahora sí, finalmente los he bloqueado.